El Dios en los textos inspirados por Dios en hebreo, arameo y griego. Los dioses en los textos traducidos del hebreo, arameo y griego al español. Entonces miremos algunos temas. Respecto a la adoración, en los textos inspirados, Dios hace adoradores y los guía a adorar. En las traducciones, las personas adoran por ley en lugares donde Dios no está y además Dios no recibe esa adoración. El arrepentimiento, Dios lo produce en los textos inspirados. En las traducciones es una obra humana de arrepentirse por ley. El bautismo, Dios bautiza y salva. En las traducciones es una ley para las personas, unas bautizan, otras catabautizan. Consejeros. En el texto inspirado no existen consejeros, Dios no necesita. En las traducciones, todas las personas por ley son consejeros de Dios y por eso le oran sin cesar, o sea, aunque muchos cesan, o sea, la idea es que cada segundo del día las personas le oren a Dios, pero no tampoco lo hacen. De Dios, todos los verdaderos cristianos somos solo de Dios. Los muertos espirituales en los textos traducidos, por ley, son de Pablo, de apóstol, de los pastores, de los teólogos, de los sínodos, etc. La gracia. La gracia es una cualidad de Dios por la cual Él dio ya todo desde la eternidad. En los textos traducidos, la gracia de Dios falla. Por ley es necesario pedirle a Dios sin cesar, orarle, negociar mediante ofrendas, ayunos, etc., para que dé lo que Él nos regala. La fe. En los textos inspirados, la fe es una coraza y un escudo de protección dada a los salvados en el momento en que Dios los salva del estado de muerte espiritual natural. La fe en las traducciones es un instrumento de los muertos espirituales para por ley salvarse a ellos mismos del estado de muerte espiritual y para otras obras, dice salvados por medio de la fe. Formas verbales. Las formas factativas y causativas que expresan las obras y las actividades de Dios son completamente desconocidas y despreciadas en los textos traducidos. Los imperativos en los textos inspirados expresan las inevitables obras y actividades de Dios. En los textos traducidos erradamente se traducen los imperativos como leyes de hombres, aproximadamente 6.468 leyes. Instrumentos. Todos los salvados en los textos inspirados somos instrumentos de Dios. En las traducciones, Dios es el instrumento de las personas, quien tiene que hacer lo que las personas le piden o le exigen. Leyes o mandamientos, en los textos inspirados no hay ninguno. En las traducciones hay 6.468. Milagros. En los textos inspirados todo es milagro. ¿Por qué? Porque Dios interviene en todo, en lo bueno y lo malo. En los textos traducidos, las personas, algunas por ley, hacen milagros. Misericordia y piedad. En los textos inspirados son cualidades eternas e inmutables de Dios. En los textos traducidos por ley, mediante la oración, personas hacen que Dios ejerza la misericordia y la piedad. Las ofrendas. En los textos inspirados, la vida de Jesús ya fue ofrendada por el pecado. En los textos traducidos, la ofrenda de la vida de Jesús no fue suficiente por el pecado y por ley es necesario seguir dando dinero por el pecado. Oración. En los textos inspirados no existe. En las traducciones es un instrumento de personas para por ley hacer que Dios actúe. Pastor. En los textos inspirados, Dios es el único pastor.
En las traducciones, Dios no es suficiente como pastor. Por ley, las personas son mejores pastores que Dios. El perdón. Los textos inspirados ya fue dado para siempre. En las traducciones, las personas por ley tienen que conseguirlo pidiéndolo o haciendo otras obras. Salvador, en los textos inspirados, es Dios. En los textos traducidos, las personas por ley se salvan a ellas mismas, aceptando, creyendo, mediante la fe, etc. Santificación, santificador. En los textos inspirados, Dios es quien santifica, quien limpia, mediante la sangre de Cristo. En las traducciones, las personas por ley se hacen santas, procurando o tratando dejar de pecar. Hasta ahora no hay ningún registro histórico de alguien que haya llegado a ser santo. Templos. En los textos inspirados, solo 2 templos hizo Dios donde habitó. Por ley, hay millones en las traducciones de falsos templos hechos por personas donde Dios no habita. Teología. No existe en los textos inspirados porque Dios es inescrutable, insondable. En los textos traducidos, las personas pretenden conocer lo inescrutable de Dios. Ungidos. En los textos inspirados, todos los verdaderos cristianos fuimos ungidos por Dios en el instante cuando fuimos salvados. En los textos traducidos, por ley solo unos especiales son ungidos en algunas ocasiones. Las voces medias y pasivas que expresan las obras y la actividad del pastor Dios están prohibidas por ley que sean usados para expresar lo que está en la Biblia de Dios.